Qué tiempo tan hermoso con el Espíritu Santo. Quiero llevarle a la palabra de Dios así como está en pie. Quédese de pie un momentito. Éxodo capítulo 13, versículos del 17 al 22. Éxodo 13, ahí está. Lo voy a leer, puede seguirlo usted con la mirada. No se siente, quédese en pie. Cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el camino más corto, pues pensó: si se les presenta batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto en dirección del Mar Rojo. Los israelitas salieron de Egipto en formación de combate. Moisés se llevó consigo los restos de José, según este se lo había pedido a los israelitas bajo juramento. Estas habían sido las palabras de José: pueden contar ustedes con que Dios vendrá a su ayuda. Cuando eso suceda, llévense de aquí mis restos. Los israelitas partieron de Sucot y acamparon en Etam, donde comienza el desierto. De día, el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino. De noche, los alumbraba con una columna de fuego. De ese modo, podían viajar de día y de noche. Jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Ahora quiero que por favor vaya conmigo a Éxodo capítulo 14, del 15 al 16. Pero el Señor le dijo a Moisés: mire, ¿por qué clamas a mí? ¿No se supone que deberíamos clamar? ¿Por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Así como está en pie, yo le pido que incline su rostro y oremos al Padre para que Él nos bendiga en esta tarde con su palabra. Padre, bendícenos con tu palabra. Padre, habla a cada persona. Yo sé que hay gente que en este día tiene una necesidad específica. Te pido en el nombre de Jesús que tú nos hables, que tu Espíritu Santo haga la obra en cada vida y en cada corazón, en el nombre de Jesús, amén. Puede ocupar su lugar. Quiero compartir una palabra con ustedes y creo que es una palabra que en múltiples ocasiones le hemos hablado, le hemos dicho. Y quiero recordarle el contexto de lo que estaba pasando. El pueblo de Dios, usted sabe, el pueblo de Dios vivía en esclavitud. Y la esclavitud la tenían en Egipto. Entonces Dios envía a Moisés para sacarlos de Egipto. Y la gente de Egipto, los hebreos que estaban en Egipto, pensaban que tenían una buena vida. Sin embargo, Dios les promete una mejor vida. Y es que siempre Dios nos va a movilizar para que vivamos mejor. Pero algo muy importante: el movimiento. Y el movimiento, si se da cuenta el versículo que leímos, Dios le dice a Moisés: no clames, sino muévete. Y es que hay momentos en nuestra vida en el que el clamor es necesario. Dice la palabra de Dios: clama a mí y yo te responderé. Es bíblico y es correcto clamar. Sin embargo, necesitamos aprender que hay momentos en los que lo único que tenemos que hacer es avanzar. Y más cuando se tratan de esos procesos
difíciles, más cuando se trata de esos momentos en los que Dios ya nos sacó de una condición y nos pone en un nuevo camino, pero en ese camino nos encontramos con dificultades, nos encontramos con adversidades. Diversas situaciones podemos experimentar. Algunos experimentan temor, algunos experimentan duda, algunos en la formación de su vida y de su carácter comienzan a encontrar obstáculos. Pero lo que debemos hacer en ese tiempo es avanzar, es caminar creyéndole a Dios. Muchas veces cuando nos enfrentamos a un obstáculo, lo que hacemos es detenernos, lo que hacemos es retroceder. Pero lo que Dios estaba diciendo es que necesitamos avanzar, necesitamos movilizarnos, necesitamos caminar. No podemos quedarnos donde hoy estamos. ¿Alguien me está siguiendo? Lo interesante es que Dios, mire, lo interesante, yo no entiendo qué era lo más difícil. No sé qué era lo más difícil. Dios dijo: no los voy a pasar por el camino de los filisteos, los voy a hacer rodear, porque si los hago pasar por el camino de los filisteos, ellos se pueden desanimar y pueden echarse atrás. Esto está interesante. Entonces Dios los pasa por el desierto. Sin embargo, en el desierto también el pueblo comenzó a arrepentirse. En el desierto también el pueblo quería detenerse. ¿Sabe por qué? Porque el desierto no es un lugar fácil, y el desierto es un lugar que todos y cada uno de nosotros de diferente forma lo vamos a experimentar. Si tú crees y si tú piensas que caminar con Dios, que caminar con Jesús es una autopista de 6 carriles, estás equivocado. Si tú crees que caminar con Dios es entrar a una autopista con un carro con aire acondicionado a una velocidad rápida, estás equivocado. Caminar con Dios es entrar a un proceso llamado desierto. Pero en el desierto vas a encontrar formación. En el desierto vas a encontrar que Dios está contigo. En el desierto Dios va a sacar lo mejor de ti, porque quiere que tú tengas una vida distinta, una vida diferente. ¿Cuántos dicen amén? Quizá tú hayas experimentado un desierto. Ese desierto donde dices: pastor, yo creo que estoy avanzando, pero estoy avanzando como que de reversa. No avanzo hacia adelante, hacia atrás. No puedo con el desierto, no puedo con tanta escasez en mi vida, no puedo con tanto problema. Quiero contarles que nunca en mi vida había tenido la experiencia de estar en desierto. ¿Alguien de aquí ha estado literal, físicamente en el desierto? Ahí hay una persona, 2 personas. Pero yo experimenté el desierto, y déjeme decirle que el desierto te prueba. De verdad, cuando nosotros comenzamos a caminar en el desierto, era desierto y era montaña. De todos los que íbamos en el grupo, le aseguro, el 100% pensó y dijo: mejor me echo para atrás. Es terrible. Es terrible. Estás caminando y hay polvo, estás caminando y todo seco, hay calor. No es un calor húmedo, pero es un calor que te quema, y lo único que quieres es echarte para atrás. Y en esa ocasión que me tocó caminar en el desierto, había conmigo un inmigrante. Y esa persona me contó algo que la verdad me costó creer. Me costó creer, pero digo: ¿cómo es posible? Me contó que a sus 16 años tuvo que caminar 10 días en el desierto sin parar para poder cruzar a donde él quería llegar. Me dice: no, esto no es nada. Cuando me dijo: ¿cómo que esto no es nada? Si yo aquí en el desierto me estoy muriendo, está intenso el calor. No, me dice: yo cuando estaba joven crucé 10 días caminando el desierto. ¿Sabe una cosa? Lo que tenemos que hacer cuando estemos en el desierto, cuando estemos en esta vida y queramos echarnos para atrás, lo que tenemos que hacer es seguir avanzando. Mire,
Quizá usted diga, hace unos meses predicó de esto, pastor, sí, y lo estoy volviendo a hablar, porque me temo que en el corazón de muchos ha habido el deseo de echarse para atrás. Ha habido el deseo de no continuar con la vida, porque la vida cristiana, la vida con Dios, la están viendo un poco complicada. Sin embargo, quiero decirte que estés viviendo lo que estés viviendo, Dios está contigo en medio de tu proceso. Lo voy a repetir, Dios está contigo en medio de tu proceso. Si tú no estás viviendo un proceso el día de hoy y dices, mi vida está light, mi vida está tranquila, todo bien, excelente, pero tienes que saber que cuando venga el proceso a tu vida, Dios va a estar contigo. Dice la Biblia en Isaías 43:16, así dice el Señor, el que abrió camino en el mar, una senda a través de las aguas impetuosas. ¿Qué quiere decir este versículo? Que aunque a nuestra vida hayan obstáculos, que aunque hayan tormentas, que aunque haya lo que sea, Dios siempre va a abrir un camino. Yo no sé cuántos han pensado y han dicho, yo no veo por dónde voy a avanzar. Y es que a veces como personas nos ocurre, no, yo no encuentro salida. Eso que dice el pastor de que avancemos, yo no lo encuentro, yo no veo la forma, yo no veo claro, no me parece que pueda yo avanzar. Ten seguridad de una cosa: en medio de todas las puertas cerradas, en medio de ese lugar, de esa situación donde tú dices no hay camino, Dios está ahí para abrirte un camino. Dios está en ese lugar, Dios está en tu situación para abrirte un camino. ¿Cuántos dicen amén? Escuche esto: no me debo de detener porque estás en el camino correcto. Dios te ha puesto en el camino correcto. Mire, lo voy a decir de esta forma: no seamos tontos, perdón, pero es que a veces somos medios tontos. Mire, muchas personas, espero que usted no sea de esas, comienzan el camino con Dios porque dicen, tengo una gran necesidad, tengo un problema, tengo escasez, tengo esto, necesito que mi corazón necesite. Usted sabe, mucha necesidad en la gente. Y llegan a los caminos de Dios. Y Dios comienza a hacer algo. Les comienza a dar maná. Usted sabe cómo el pueblo subsistió en el desierto. El pueblo subsistió con maná. ¿Quién le daba el maná? Se lo daba a Dios. ¿Ok? Pero muchas veces entra el conformismo y ya recibimos un poquito de Dios y que decimos, no, listo, ya está. No, pues es que yo estoy bien así. Ya Dios suplió mi necesidad, ya le entregué mi vida y mejor le voy a seguir de lejitos. Y me quedo comiendo maná y me quedo en el desierto, cuando lo que Dios había prometido es una tierra de bendición, una tierra donde fluye leche y miel. Pero acá, a cambio de eso, yo tengo que caminar. ¿Y qué hacemos muchos? Nos detenemos. Te voy a decir algo: que la bendición de Dios no te ciegue. Que la bendición que Dios te da no te prive de alcanzar la tierra prometida. No sé si me estoy explicando. Porque hay un camino por recorrer, y en ese camino Dios va arrojando, Dios va dando bendición. Lo peor que podemos hacer es conformarnos con lo que Dios nos está dando y dejar de caminar hacia donde Dios quiere que lleguemos. Si has entregado tu vida a Cristo y has decidido obedecerle, te ha puesto por el camino correcto. El camino correcto lo vas a encontrar con la obediencia. Te lo voy a repetir: el camino correcto lo encuentras cuando decides obedecer a Dios. Si tú dices, pastor, yo estoy en el camino correcto, pero estás desobedeciendo a Dios, no estás en el camino correcto. Porque el camino correcto está gobernado por la palabra de Dios. El camino correcto está gobernado por las escrituras, y es ahí donde tú y yo debemos caminar.
Sin embargo, nadie dijo que el camino correcto sería el más sencillo. El camino correcto es difícil. El camino correcto es cansado. En el camino correcto van a haber luchas, pruebas, dificultades. Se van a levantar enemigos, se va a levantar gente en nuestra contra, se va a levantar crítica, muchas cosas. Pero es el camino correcto. La Biblia dice en el versículo 17 y 18 de Éxodo 13, el que leímos, cuando el faraón dejó salir a los israelitas, me gusta esto, porque dice: Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos. Y me gusta la observación, me gusta la acotación que hace. Dice que era el camino más corto. Piense esto. Lógicamente, mire, yo le razono mucho a las cosas. Y a veces cuando estoy caminando en un lugar, recuerdo esos principios que dicen: el camino, la línea más corta entre dos puntos, la distancia más corta entre dos puntos es la línea que los une. Y yo siempre que estoy caminando y digo: pero ¿por qué si hay un camino acá y un camino acá, por qué voy a ir por el largo? Y siempre trato de encontrar el punto corto, la distancia corta. Y creo que nosotros así operamos. Si a ti te dijera Dios: te voy a llevar a un destino profético y el camino más corto es este, ¿cuál escogerías? ¿El corto o el largo? Pues el corto. Pero ahí lo que Dios hizo con el pueblo, dijo: no los voy a llevar por el corto, los voy a llevar por el largo. Y la escritura dice que el camino corto era un camino aún más difícil que el camino largo. El camino corto, lo repito, era aún más difícil que el camino largo. Y fíjese que muchas veces entramos al camino correcto, estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos viviendo como Él quiere, pero estamos intentando, estamos deseando que nos saquen de ese proceso. Repito una cosa: si tú estás intentando vivir una vida que le agrada a Dios, estás en el camino correcto. ¿Y sabes algo? Es un camino difícil y no es el más corto. A veces Dios te toma y te lleva por el camino más largo, donde te tienes que esforzar más, donde te tienes que sacrificar más, donde vas a llorar más. Pero es el camino, escucha bien, donde tienes que depender de Dios. Es el camino donde Dios va a estar. Pero no es el camino fácil, es el camino largo. Es el camino que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Dios tiene caminos más cortos. Pero ¿qué cree? No a todos nos mete por caminos cortos. Es que necesitamos ser formados. Es que nuestro corazón necesita ser probado. Es que nuestra vida necesita ser apretada, sí. Aunque usted no lo crea, Dios hace eso con nosotros. Nos va en los caminos que Él nos pone. Él va procesándonos, Él va haciendo algo en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere formar en ti y en mi carácter. Y sin carácter no hay victorias. Sin carácter todo es emoción. La vida no es fácil. Dígale al que está a su lado: la vida necesita que la enfrentemos con carácter. Esa es la verdad. No está fácil la vida. Se necesita carácter. ¿Sabe quién fracasa en la vida? El emocionalista. El que vive por sus emociones fracasa. Todo el tiempo está de tumbo en tumbo. Pero el que tiene carácter es golpeado, es procesado, pero sigue avanzando.
sigue teniendo victorias. ¿Por qué? Porque dice, no, la vida no es color de rosa. En la vida se sufre, en la vida se pelea, en la vida se da mucho esfuerzo, en la vida se avanza. Y lo que Dios quería mostrarle a su pueblo era eso. Era eso. Quería enseñarles carácter. Por eso el primer obstáculo con el que el pueblo se enfrentó fue el Mar Rojo. Cuando estaba avanzando el pueblo, se enfrentan con el Mar Rojo. Y ellos dijeron, un momento, tenemos frente a nosotros el Mar Rojo y detrás todos los egipcios persiguiéndonos, nos vamos a morir. Pero los versículos que leímos decían lo siguiente: que Dios le ordenó a Moisés y le dijo, deja de clamar, y lo que tienes que hacer es movilizar a toda esa gente quejosa. Dile, muévase. Y lo que tú vas a hacer, Moisés, vas a ir al frente con tu vara y yo les voy a dar la victoria. Y es precisamente lo que hace Dios en nuestra vida. Es lo que hace Dios cuando nosotros estamos avanzando, cuando nosotros estamos caminando. Nos enfrentamos con las pruebas y lo que tú y yo tenemos que hacer es caminar, es avanzar. Nos enfrentamos con las dificultades, nos enfrentamos con situaciones en la vida, en el trabajo, con los hijos, en la iglesia, y lo que tenemos que hacer es seguir avanzando, seguir avanzando, seguir avanzando. Hay cosas que tú y yo no vamos a poder abrir, hay caminos que tú y yo no vamos a poder abrir, pero Dios está con nosotros para abrir el camino. Lo que nos toca es caminar, lo que nos toca es avanzar. Me voy explicando. Se necesita fe. Necesitas fe. Porque si yo te digo, en el camino correcto te vas a encontrar con mar, te vas a encontrar con desierto y lo tienes que cruzar, ¿qué me vas a decir? No puedo. Pero si te digo, en el camino donde tú vas a pasar, te vas a encontrar con mar, te vas a topar con desierto, pero en todo el proceso va a estar Dios delante de ti y Él te va a abrir camino. Quizá tú digas, no lo creo, lo dudo. Puede pasar. Por eso te digo que necesitas fe. Sin fe no podemos avanzar. Mira que el enemigo es bien astuto. Es bien astuto para robarnos la fe. Por eso usted debe de tener mucho cuidado con las bendiciones. ¿A cuánto les gustan las bendiciones? Está bien que les guste, está bien que las disfrute, pero no las ame. Le voy a decir por qué. Porque de repente usted está caminando y Dios le da una bendición y se enamora de esa bendición. Y cuando se da cuenta ya abortó el camino y ya dejó a Dios quien le da la bendición. Acuérdese, lo mejor está por venir. Lo voy a volver a decir, lo mejor para tu vida está por venir. El mejor tiempo para tu vida está por venir. Pero sabes una cosa, no está en el desierto, no está en el proceso. Lo mejor para tu vida está en la tierra prometida, donde fluye leche y miel. Y lo que tenemos que hacer es caminar, es avanzar, es seguirnos moviendo. No te detengas, Dios siempre te va a ayudar. Siempre Dios va a estar para ayudarte. Diga conmigo, Dios es mi ayuda en los momentos más difíciles de la vida. Les tengo que decir palabra por palabra. Dios es mi ayuda en los tiempos más difíciles de la vida. En los momentos, en los tiempos más difíciles de la vida, Dios es nuestra ayuda. La gente te va a abandonar, la gente te va a dar la espalda. Yo no sé cuántos de los de aquí han necesitado ayuda de alguien que en un momento le dijo, cuando necesites algo, no dudes en llamarme, no dudes en pedirme ayuda. Y cuando lo necesitamos, vamos, le pedimos ayuda. ¿Y qué nos dice en este momento? Usted sabe. Es más, usted creo que lo ha hecho. Pero le tengo una noticia: Dios no es así.
Dios siempre está listo para ayudarnos. Y mire, el pasaje de Éxodo 13:19 dice que Moisés se llevó consigo los restos de José. 13:19. Según este se lo había pedido a los israelitas bajo juramento. Estas habían sido las palabras de José. Mire, José le profetizó al pueblo. Y esa palabra usted la tiene que tomar con una palabra profética. Dice, José le dijo: pueden contar ustedes con que Dios vendrá en su ayuda. Te quiero decir a ti hoy lo mismo. En el momento más gris, más oscuro de tu vida, Dios vendrá a tu ayuda. Lo voy a volver a repetir. En el momento más gris, en el momento más oscuro, en el momento difícil de enfermedad, de crisis, de proceso, de prueba, donde nadie quiere estar contigo, en ese momento Dios vendrá a tu ayuda. ¿Sabes por qué? Porque tienes un propósito. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere llevarte a una mejor vida, pero tienes que seguir avanzando. Y vaya que José sabía de ayuda. Mire, mi nombre es, para los que no lo saben, es José Isaí. Yo soy José Isaí. Y por algún motivo no me gusta el nombre de José. Por algún motivo. Tiene su historia, tiene su motivo. No lo voy a contar ahora. ¿Cuántos lo quieren saber? Chismosos. Ya lo conté en alguna ocasión, yo creo. No cabe en la prédica. No es, me voy a desviar por otro lado. Y no me gusta desviarme. No. ¿Cuántos ya saben esa triste historia? Algunos ya lo saben. Chismosos. Diga conmigo: pastor, quiero saber esa historia, porque soy un chismoso. Pongámoslo de otra forma: pastor, quiero saber esa historia, porque mis oídos tienen comezón de oír. Vamos, lo voy a contar. Es que ya lo saben, ya lo conté en alguna ocasión. ¿Verdad que ya lo conté? ¿Cuántos ya lo escucharon? Le voy a contar. Resulta que siempre que Dios me habla, casi siempre, no siempre, que Dios me habla con el significado del nombre José. Y muchas veces Dios me ha dado palabra profética específica, y en otras ocasiones, cuando la atmósfera profética está y empieza el profeta o el hombre de Dios a hablar de José, Dios me habla. Sin embargo, pasó algo con mi vida que me marcó, que por algo no me gusta, porque cuando yo era niño, a mí todo, si usted me ve, yo tengo cara de Isaí. A mí todos me dicen, todos desde niño me decían Isaí, Isa, siempre así ha sido mi nombre. Pero resulta que cuando yo iba a casa de mi abuela, de parte de esto, apréndanlo las abuelitas, puede ser algo que marca a los nietos. Yo iba a casa de mi abuela y ella me decía Pepito. ¿Ve por qué no lo quería contar? Y yo ahí se ríe, Samuel, lo disfrutas. Y mire, me decía Pepito. Y yo le decía: no soy Pepito, soy Isaí. ¿Y qué cree que me decía ella? No, tú no eres Isaí, tú eres Pepito. Y es por eso que a mí nunca me gusta que me digan José, porque tuve una mala experiencia. Así que las abuelitas aprendan, ¿ok? Los niños no olvidan, ¿ok? Marcamos sus corazones, ¿ok? Es broma, no nada que ver, pero es algo por lo que no me gusta el nombre de José. Y siempre que Dios me habla, ya voy a entrar a la prédica, ya me desvié. Siempre que Dios me habla por el nombre de José. Pero este hombre José el soñador, me gusta porque soñaba. Sin embargo, para que él pudiera cumplir sus sueños, tuvo que pasar muchos procesos. Mire que cuando José
empezó a soñar y empezó a contar los sueños que tenía, la gente, sus hermanos, incluso su padre, llegaron a estar en contra de él. Los que conocen la historia saben que sus hermanos intentaron venderlo, intentaron matarlo en primera ocasión. Pero cuando intentaron matarlo, Dios llegó a su ayuda. Movió el corazón de uno de sus hermanos y convenció a los demás y dijo: ¿para qué lo vamos a vender? Mejor no lo vendamos, mejor hagamos algo, mejor no lo matemos, perdón, hagamos algo con él. Entonces ahí Dios llegó a la ayuda de José. Entonces a José lo meten a una cisterna, y cuando lo meten a una cisterna, Dios también llega a su ayuda, porque pasan unos amalecitas, pasan unos compradores, y se les ocurre a sus hermanos, mire, se les ocurre a sus hermanos, pues vendámoslo. Y vendieron a José. Ahí Dios llegó a su ayuda, porque imagina esta escena. Primero lo intentaban matar, no lo mataron. Segundo, lo metieron a una cisterna. Imagínese que si hubiera quedado en la cisterna, yo creo que moría, pero Dios llegó a su ayuda. Entonces es la forma en la que José llega a Egipto. Mire, un hombre que profetiza ayuda había experimentado la ayuda divina. Y lo que yo te quiero decir en esta tarde, en esta mañana, es que siempre Dios va a llegar a tu ayuda. Siempre Dios, no importa que tengas sueños, no importa que tengas promesas, vas a enfrentar dificultades, pero Dios siempre va a llegar a ayudarte. No te va a abandonar, no te va a dejar solo, no te va a dejar huérfano. Siempre llegará a tu ayuda, como un padre va en rescate por sus hijos. Mira, no hay ningún padre que ame al hijo que cuando lo ve en dificultades vaya y lo ayude. Todos los padres que aman van y ayudan al hijo. Así es el Padre contigo. En medio de tu proceso va a estar el Padre, va a estar el Espíritu Santo para ayudarte, para levantarte, para tomarte de la mano y para decirte: camina, que yo voy delante de ti. Escuche esto. Tercero, ¿por qué no debo detenerme? ¿Por qué debo seguir caminando? El Espíritu Santo siempre estará contigo. El Espíritu Santo está con nosotros, en nosotros desde que somos hijos de Dios. Pero hay algo que tú tienes que saber. El único lugar donde creo que el Espíritu Santo no se mete es cuando tú y yo nos vamos a pecar. El Espíritu Santo como que dice: no, yo aquí no entro. Pero cuando estamos pasando momentos difíciles, el Espíritu Santo está con nosotros. Hoy cantábamos: estoy rodeado. Usted no lo ve, pero la presencia del Espíritu Santo nos rodea. Usted lee la historia del pueblo de Israel y dice la Biblia que durante todo el tiempo hubo una columna de nube y una columna de fuego guiando al pueblo. ¿Sabe qué era? ¿Sabe qué es eso? Es la figura, es la persona del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, en el Éxodo, no se menciona la persona del Espíritu Santo, pero la columna de nube y la columna de fuego es el Espíritu Santo. Y sabes una cosa, está con nosotros para ayudarnos. En tus momentos de enfermedad, ha estado para ayudarte. Yo recuerdo que cuando pasó esa racha fuerte de COVID, aquí en la iglesia afectó, pero hubieron algunas personas, 2, 3 personas que estuvieron mal, que decíamos, yo lo único que podía hacer es preguntar cómo están. Orábamos desde casa, le decíamos: haz esto, haz lo otro, porque queríamos ayudar, pero existía miedo de si voy me contagio, muchas cosas. El testimonio es de que muchas personas se levantaron porque el Espíritu Santo llegó, estuvo en el momento más gris. Hay quien me ha contado, está aquí presente, me ha contado, literal, yo vi que me vinieron a buscar, y no precisamente Dios, la muerte. Pero en ese momento me dijo, cobré fuerzas y dije: no me voy a detener. Ahí está, seguí avanzando. Y el Espíritu Santo hizo la obra.
Muchas veces nos quebramos por un problemita. Muchas veces estamos pasando un problema familiar, estamos pasando una crisis económica, estamos pasando un problema en nuestro liderazgo y decimos: ya no quiero avanzar, ya no quiero seguir. No te olvides que el Espíritu Santo está contigo. No te olvides que el Espíritu Santo está contigo y te acompaña de día y de noche. Y el ángel de Dios, 14:19, que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iban entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. El pueblo de Israel estaba siendo perseguido, pero mire lo que hacía el Espíritu Santo, que cuando había mucho sol, había una columna de nube. Y esa columna de nube, que hacía, le daba sombra ¿a quién? Al pueblo de Israel. Pero para los que venían en la retaguardia, ellos que veían obscuridad. Qué tremendo. Qué tremendo. Una misma nube provoca cosas diferentes según la posición y el lugar en el que estés. Si estás avanzando, la nube te protege. Pero si estás persiguiendo, la nube dice, y tú ves obscuridad. Es lo que le pasó a los egipcios. Ellos miraban obscuridad. Obscuridad, porque la nube estaba detrás del pueblo. Y quiero que sea honesto. ¿A cuántos les está costando? Pero sea honesto. ¿A cuántos les está costando esta vida cristiana? Cuesta. ¿Qué usted cree que a mí no me cuesta? A todos nos cuesta. A todos. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a avanzar o nos vamos a detener? ¿Qué vamos a hacer? ¿Pero usted está convencido de eso? Si usted está convencido de eso, déjeme decirle que el Espíritu Santo camina con nosotros. El Espíritu Santo camina con nosotros.